El virus de inmunodeficiencia humana fue considerado como pandemia en el siglo XX. Fue descrito en 1981 en ciudades de Nueva York y de San Francisco, en Estados Unidos. Y en estos lo que se identificó fueron grupos de jóvenes que presentaban enfermedades raras causadas por infecciones graves como neumonía por Pneumocystis carini y el sarcoma de Kaposi. Y la mayoría de ellos eran homosexuales. Esto dio como indicación a los médicos de que se podía deber a, a un agente infeccioso. También otros médicos identificaron un síndrome que tenía las mismas características que estos pacientes, pero ellos eran enfermos hemofílicos, los cuales habían recibido donaciones de sangre. Los pacientes que tienen una infección por VIH presentan alteraciones en el sistema inmune. ¿Qué es lo que se afecta en el sistema inmune? Lo que se afecta es que el virus va a atacar a los linfocitos CD4. Lo que va a hacer es destruirlos. Entonces, por consiguiente, los linfocitos B no se van a poder diferenciar a células plasmáticas y esto hará que exista una alteración en la síntesis de anticuerpos. El virus, además de infectar linfocitos TCD4, también infecta células de cerebro, piel, médula ósea, intestino y ganglios linfáticos. Las manifestaciones frecuentes las manifestaciones clínicas más frecuentes que presentan los pacientes infectados son que hay un aumento en la susceptibilidad de contraer infecciones, como por ejemplo neumonías, meningitis, gastroenteritis o micosis en la piel. También hay otra manifestación importante que hay que mencionar, que es el aumento del número de neoplasias que los pacientes infectados pueden presentar. Y también los pacientes pueden presentar pérdida de peso, que esto se puede complicar como caquexia, tienen astenia, adinamia, hay hipertermia y hay dermatitis seborreica o exantema. Y algo importante que investigamos es que en México, en este cuarto trimestre del año 2021, es decir, en diciembre, se notificaron en total 15.793 casos, de los cuales fueron diagnosticados 14.274 confirmados de VIH. Y en Nuevo León, en nuestra entidad, hubo un total de 11.191 casos notificados, que entre ellos dividido está entre 1.631 mujeres y 9.560 hombres, y de los cuales todos fueron diagnosticados positivos por el virus, es decir, 11.191. Y se cree que para este año 2022 haya más casos notificados y más casos confirmados debido a la baja de casos que tuvo la pandemia por COVID-19, porque obviamente en estos 2 años, lo que es el 2019, 2020, 2021, finales del 2019, que es que fue cuando empezó la pandemia, em, se enfocó más en el COVID y la gente estuvo encerrada. Y se cree que debido al hacinamiento también hubo muchas infecciones por VIH por transmisión sexual. Este, el caso clínico que vamos a exponer hoy y que vamos a contestar es la de las preguntas, es que el caso clínico es sobre un paciente masculino de 32 años que acude a consulta porque dice sentir que últimamente no tiene ganas de hacer nada, siente un cansancio extremo, además menciona que últimamente ha bajado mucho de peso sin realizar ninguna actividad deportiva o dieta y ha tenido diarrea crónica. El médico en guardia a la hora de realizar la historia clínica cuestiona su estado civil y el paciente menciona que ha estado aprovechando su soltería. El médico prosigue a realizar la exploración física, observando una importante hiperemia, caquexia, astenia, adinamia, y se le realiza una biometría hemática para diagnosticar y pues su resultado fue que se encontraron niveles de leucocitos bajos. Y pues la primera pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo y en qué se basa para sospecharlo? Nuestro diagnóstico presuntivo es que este paciente es un paciente probablemente VIH positivo. No podemos decir que es positivo porque hay que hacer una prueba de ELISA de cuarta generación, pero pues lo sospechamos porque los signos que presenta el paciente, que es astenia y pérdida de peso, que no hay motivo alguno,
Puede ser por VIH y también hay un síntoma característico que es una diarrea crónica, o sea, puede haber alguna infección. Además, a la interrogación, el paciente menciona que ha aprovechado su soltería y como sabemos, el VIH se transmite por transmisión sexual. Entonces, eso también puede ser un dato importante para el diagnóstico. Otro dato importante del paciente es que en la exploración física se observa hiperemia, caquexia, astenia y adinamia, que son signos característicos del virus de inmunodeficiencia humana y pues al realizar una biometría hemática vemos que hay niveles bajos de leucocitos. Obviamente esto no confirma el diagnóstico, pero nos puede dar una idea de que puede tener. Algo que hay que mencionar es que hay que hacer un diagnóstico diferencial aquí. ¿De qué podemos hacer diagnóstico diferencial? De cáncer, cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque este paciente tiene caquexia, astenia y adinamia. Y como sabemos, pacientes que tienen cáncer y que no lo saben, presentan este tipo de síntomas. Continuando con la siguiente pregunta sobre el fundamento inmunológico de la enfermedad. Bueno, el virus de inmunodeficiencia humana, este virus ataca una parte clave del sistema inmunológico, los cuales son los linfocitos T o conocidos también como células de linfocitos T CD4. Estos ayudan al cuerpo a defenderse contra una enfermedad. Lo que pasa aquí es que este virus tiene afinidad por estas moléculas a través de su proteína GP120, lo que hace que las afecte. El virus también afecta las células del cerebro, de la piel, de la médula ósea, del intestino delgado y de los ganglios linfáticos. Este virus produce un daño a estas células mediante formación de sincitios o la inducción de apoptosis, que es la muerte celular. Los pacientes infectados también pueden presentar una hipersensibilidad tardía o ausente, linfocitos TCD4 disminuidos en sangre, como lo vimos en el caso clínico, y producen anticuerpos anti-VIH que se encargan de opsonizar el virus y facilitar la endocitosis. Esto ayuda a que las células que defienden, como lo son las citotóxicas o las natural killer, se lisen. El virus también tiene una elevada tasa de mutación, lo que le permite que los anticuerpos que se formaron en su contra no sean de utilidad para atacar el virus, además de que este es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. El virus cuenta con una proteína que se llama NEF. Esta proteína disminuye la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo que hace que el virus no sea reconocido por otros linfocitos TCD8 y que no lo ataquen. Por último, también el virus tiene una estimulación antigénica persistente que hace que el sistema inmune sufra una desgranulación o desviación, disminuyendo la respuesta que va a atacar a la infección o el virus, aumentando que el sistema inmune se debilite y produzca más infecciones para el paciente. Continuando con el siguiente punto de mencionar las técnicas de diagnóstico de laboratorio que puedan confirmar el diagnóstico y en qué consisten estas pruebas. Bueno, el diagnóstico definitivo de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana solamente se puede establecer por métodos de laboratorio. En ningún momento las manifestaciones clínicas que presentaba el paciente son lo suficientemente específicas para diagnosticar el virus. Los métodos directos de detección detectan el virus o alguno de sus componentes, como lo son proteínas, ácidos nucleicos, etc., mientras que los indirectos reconocen los anticuerpos específicos del virus producidos por el sistema inmunitario. Para establecer un diagnóstico, la persona debe tener una prueba de ELISA para VIH repetitivamente positiva, además de confirmarse con una prueba de Western blot. Bueno, la prueba de ELISA es una prueba de gran sensibilidad y de gran especificidad que utiliza antígenos virales en forma de péptido sintético que contienen los determinantes inmunodominantes de las proteínas más inmunogénicas del virus. Si existen anticuerpos en el suero de las personas infectadas, estos se van a fijar a estos antígenos. Una prueba ELISA positiva para el virus de inmunodeficiencia humana pone en evidencia la existencia de estos anticuerpos IgG contra los antígenos que presenta el paciente del virus. Después pasa a confirmarse con la prueba de Western blot. La prueba de Western blot, o también conocida como inmunoelectrotransferencia, es una prueba confirmatoria. Esta confirma la existencia de infección por el virus
y consiste en demostrar la presencia de anticuerpos del isotipo IgG contra diferentes antígenos del virus. Un resultado positivo de la prueba confirma la existencia de infección por el virus. Pero además existen 3 parámetros de resultados obtenidos a través de esta prueba. El resultado positivo se da cuando existen anticuerpos en el suero de las personas expuestas a la infección que reconocen o reaccionan con 2 o más de los antígenos del virus, que son el P24, el GP41, el GP160 y el GP120. Un resultado negativo de una prueba Western blot se reporta cuando negativa cuando no existe ninguna proteína del virus que reconoció los anticuerpos del paciente. Y por último, existe un resultado indeterminado. Este se da cuando solamente existe una banda de reacción positiva a uno de los antígenos en la prueba, y este debe de repetirse 3 meses después de que se realizó la prueba. ¿Cuáles serían las indicaciones pertinentes que le daría al paciente? Primero que nada, las indicaciones que hay que darle a este paciente es que se realice la prueba diagnóstica del virus del VIH para confirmar su diagnóstico. Hay que hacer la prueba de ELISA de 4ª generación, como he mencionado antes. Y si esta sale positiva, aún no vamos a tener el diagnóstico confirmado. Hay que volver a realizar otra prueba. Ya en dado caso de que esa otra prueba salga positiva, ya podemos decir que es un paciente VIH positivo. Como quiera, si sale negativo en la prueba, hay que volver a hacer otra para que no haya un margen de error. Otra indicación importante es que el paciente mencionaba que, pues como es soltero, que ha estado aprovechando su soltería, como dando a entender que tiene parejas sexuales. Entonces, aquí lo que se le recomendaría al paciente es que, como es un probable paciente VIH positivo, que utilice el condón como método anticonceptivo, como barrera, ya que es un método de prevención para transmitir el VIH. Y así que él no pueda contagiar a más personas. Y además, si no es un paciente VIH positivo, que él mismo se cuide. Señalar las fórmulas terapéuticas disponibles para esta patología. Bueno, en el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana implica tomar ciertos medicamentos que reduzcan la cantidad del virus que hay en el cuerpo, lo que es la carga viral. Ya que actualmente no se cuenta con una cura para esta patología, pues se debe de optar por un tratamiento médico. El tratamiento inicia especialmente cuando el virus refleja una cuenta de linfocitos TCD4, que son las células que afecta, por debajo de 400, y cuando la carga viral está elevada. En la actualidad se combinan varios medicamentos dirigidos especialmente a interferir con la transcriptasa reversa utilizando análogos y no análogos de los nucleósidos. Un ejemplo que es utilizado en la actualidad es la sibobudina. Esta se combina con inhibidores de las proteasas, con inhibidores de la fusión e inhibidores de las integrasas. Todo esto es conocido en el ámbito médico como un conjunto de terapia antirretroviral y ha demostrado altamente eficacia.